A esta hora en el mundo sigue la atención puesta en Venezuela a raíz de que quedan pocas horas para estas elecciones regionales. Me acompaña Andrés Triviño porque tenemos varias noticias que tienen que ver con Venezuela. Andrés, bienvenido. Pablo, buenos días. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia y así como usted lo menciona, la atención en Venezuela crece y crece cada vez más previo a estas elecciones en las que recordémosle a nuestra audiencia que se elegirán alcaldes, gobernadores y se votará para elegir un gobierno de la región Guayana Esequibo, esta que tiene peleando a el régimen de Nicolás Maduro con el gobierno de Guyana. Bueno, pues hay varias noticias en este momento que les queremos informar. La primera, la cuenta de Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano detenido en las últimas horas, sigue activa y acaban de publicar, porque él tiene varias situaciones de salud, su equipo de comunicaciones, el siguiente trino. Andrés. Pablo, pues mire, desde la cuenta de Juan Pablo Guanipa se reporta que el opositor sufre de hipertensión y que es resistente a la insulina y que todos los días necesita tomar un tratamiento específico para mantener su salud. Dentro de estos medicamentos se encuentra Osmertán, Biotatol, Esmomeprazol, entre muchos otros que necesita para mientras está recluido. Lo que dicen desde la cuenta es que el Estado venezolano está en la obligación de garantizar su salud física y su integridad como la de todos los presos políticos. Contextualicemos un poco a nuestra audiencia que se conecta a esta hora 11:06 de la mañana, y es que ayer el líder opositor muy cercano a María Corina Machado fue capturado por las autoridades venezolanas. Recordemos que llegaron los policías encapuchados con sus caras tapadas y también llegaron con fusiles a la mano. Aquí estamos viendo el momento de la captura que se dio ayer hacia las 12:10 de la tarde en Venezuela, 11 hora nuestra, y este video fue publicado luego de su captura. Él ya presentía que esto iba a suceder y había dejado tanto un trino escrito como este video que están viendo ustedes en pantalla. Luego de esto, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, anunció y confirmó la captura del opositor. Pablo. Bueno, muy bien, vamos entonces ahora con otra noticia que también tiene toda la relación del mundo y tiene que ver con la operación Guacamaya. Recordemos, esa operación en la que lograron, si me permiten la expresión, liberar a unas personas que se encontraban en la Embajada de Argentina en Venezuela y que se reunieron con Luis Almagro. Pues Luis Almagro hace 15 horas aproximadamente trinó lo siguiente. Vamos a ver el trino de Luis Almagro. Andrés. Bueno, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, aquí lo estamos viendo, dijo que se sintió muy feliz de reunirse con los 5 venezolanos que estuvieron asilados por más de un año en la Embajada de Argentina en Caracas y que hoy están libres a la impecable Operación Guacamaya. ¿Pero qué es esta Operación Guacamaya? Bueno, vamos a contarles un poco. Estos 5 opositores, muy cercanos también a María Corina Machado, de hecho, allí está una de las asesores de comunicaciones de la campaña de Machado. Ellos empezaron a ser asediados por el régimen luego de en medio de las campañas de las elecciones presidenciales. Así que ellos pidieron asilo en la Embajada de Argentina en Caracas. Allí estuvieron durante bastante tiempo, más de un año, y en este tiempo ellos estuvieron reportando asedios. Les cortaban la luz, les cortaban el agua, incluso habían operativos en los que las autoridades venezolanas intentaban capturarlos, pero no lo hacían porque esta es una sede diplomática. Pablo, llegó a ser tanto el desconcierto y las denuncias que Brasil decidió tomar el control de esta embajada, porque recordemos que las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina se han deteriorado al punto que en este momento son ya casi inexistentes, por lo que para, como diríamos nosotros, curarse en salud, lo que decidieron hacer fue que Brasil tomara el control de esta embajada. Pero ni siquiera a Brasil respetaban las autoridades del régimen, por lo que Estados Unidos decidió realizar esta operación Guacamaya, y en una operación casi que de película, Pablo, lo que hicieron fue sacar en una noche a estos 5 opositores y llevárselos a Estados Unidos. Y ellos hoy, en este momento, están en Washington y van a dar una rueda de prensa, su primer pronunciamiento al mundo después de haber sido rescatados en esta operación Guacamaya. Ellos estarán hablando en un hotel de la ciudad de Washington y esto está a punto de suceder. En pocos minutos iniciará. Y por aquí nos están diciendo que lo tenemos, que entonces ya tenemos las imágenes. Vamos con la cortinilla y nos vamos con esta que es una noticia urgente.
Atención, lo último entonces, hablan estos líderes opositores que estuvieron detenidos, asilados en esa embajada de Argentina en Venezuela. Escuchamos a esta hora lo que pasa en vivo desde Washington. Tuvimos que estar unidos como una familia que nos mantiene aquí hoy, con mucha dignidad, aprendiendo de nosotros mismos y resistiendo, donde nuestras familias, alejadas completamente de nosotros, tuvieron que resistir el dolor de ver cómo el régimen pretendía que simplemente nos entregáramos. Nosotros pasamos, solamente cierren los ojos en donde estén, aquí o en sus casas o en sus oficinas, e imagínense quedarse encerrados donde están por 1 año y 2 meses, pero además imagínense 5 meses sin poder encender un interruptor porque no había luz. 5 meses sin poder abrir un chorro y que saliera agua. Es fácil decirlo, pero vívanlo. Vívanlo. Conectados a lo mínimo, a mucha estrategia para poder sobrevivir emocional y espiritualmente. Aquí debería estar sentado Fernando Martínez Mótola. Fernando Martínez Mótola es un héroe de Venezuela. Fernando Martínez Mótola fue acusado, igual que nosotros, de terrorista. Fue acusado de los peores crímenes, siendo inocente, siendo absolutamente inocente como lo somos nosotros. Fernando Martínez Mótola murió por una orden de secuestrarlo y mantenerlo alejado de su familia. El cuerpo paga, el cuerpo cobra. Y eso es una muerte que tenemos que reivindicar, que nos costó mucho estando presos, estando secuestrados, enterarnos de que murió. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender lo que está pasando en Venezuela. Nosotros hoy estamos sanando y estamos listos para trabajar y nos comprometemos con el país a no descansar un minuto hasta que nuestros 900 presos que están hoy detrás de esas terribles mazmorras del régimen donde se les violan todos sus derechos, incluyendo Juan Pablo Guanipa, un héroe que hasta ayer estuvo en clandestinidad, igual que está María Corina, y están miles de líderes que trabajaron en esta campaña, teniendo que resguardarse de un brazo represor, de un terrorismo de Estado que está simplemente acosando a toda la nación. Miren, Diosdado Cabello está enterrando al régimen de Nicolás Maduro. Ya no hay manera que busquen caminos para tratar de limpiar o legitimar. No hay empresa, no hay un ciudadano que pueda ser parte del sistema criminal de Diosdado Cabello sin que sea visto como criminal. Ya no hay excusa para nadie. Hoy el país está sitiado, hoy el país está amenazado, hoy el país está perseguido, pero hoy el país está más claro que nunca que no hay manera que permanezcan en el poder. Yo cierro diciendo, el terrorismo de Estado nos declaró la guerra a todos los venezolanos, a todos, a los que están afuera, a los que están adentro, a los que hicieron política y a los que no. Aquí no se salva a nadie. Y esta situación que estamos viviendo los venezolanos no es normalizable, no es normalizable. Venezuela solo es liberable. Así lo dejo. Venezuela es solo liberable. Te doy la palabra, Pedro. Sí, claro. Bien, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Continuando con lo que decía Magalí, yo quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, y lo hemos hecho en público y en privado, en primer lugar al gobierno de Argentina, que desde el primer día tomó la decisión de acogernos, sabiendo que eso para nosotros significaba la diferencia entre la cárcel, la muerte o la vida en una libertad a medias, en el lugar en el que pudimos estar refugiados durante 14 meses sin imaginar que se iba a convertir en un secuestro de 14 meses. También es importante agradecerle a la Cancillería de Brasil, porque al final nosotros estamos convencidos de que la presencia de esa bandera en la sede diplomática en la que nosotros estábamos hizo una diferencia, probablemente inhibió de locuras mayores, y estamos convencidos de que eso marcó la diferencia en nuestra protección y en nuestra estancia allí.
Y desde luego, ya lo decía Magalí, por supuesto la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes claramente asumieron con determinación el liderazgo de esta operación junto a muchos aliados y muchas personas involucradas que lo hicieron posible. No obstante, yo me quiero detener también a partir del relato de lo que vivimos en estos 14 meses, de una reflexión a partir de lo que es la diplomacia, ¿no? Y lo que es la diplomacia hoy a partir de lo que nosotros tuvimos que vivir allí durante estos 14 meses de cautiverio y de agravamiento de un asedio sin precedentes. Y es que al final cuando nosotros decidimos entrar en una embajada lo hicimos buscando protección, no buscando una cárcel. Y el régimen lamentablemente decidió convertir esa embajada en una prisión. Y lo hizo frente a los ojos del mundo porque era su manera de demostrar todo su poder, toda su maldad y de decirle a todos los demás lo que podía pasarles si decidían proteger a otros venezolanos que buscaran protección en un lugar diplomático. Y eso, por supuesto, frente a los ojos del mundo, también crea un grave y peligroso precedente, porque al final el régimen lo que está diciendo es que no hay lugar seguro frente a su dinámica criminal. Y eso, desde luego, también refuerza la tesis de que tenemos que derrotarlos. El régimen mató el asilo diplomático como institución latinoamericana y lo mató frente a los ojos del mundo. No solamente porque negó los salvoconductos, sino porque todo lo que hizo fue violando el derecho internacional de manera reiterada y sistemática frente a los ojos de todos. Hoy en Venezuela lo que opera es una diplomacia de rehenes y estamos convencidos de eso. Hoy en Venezuela opera el chantaje, opera la extorsión, las amenazas y el silencio al cuerpo diplomático acreditado en el país. Lamentablemente eso ha hecho que la diplomacia sea inoperativa y también que permanezca callada. La diplomacia convencional al final fracasó y nuestro caso es el mejor ejemplo. Al final no tiene las respuestas contra un régimen autoritario y criminal. Por eso es que creo que el éxito de nuestra operación radica en que precisamente se trató de una operación no convencional, precisamente para resolver un problema y un desafío que era no convencional. Y ese fue el éxito de esa operación. Solo podía solucionarse de esa manera. Nosotros durante meses, y ustedes, representantes de los medios de comunicación, son testigos de eso, exigimos salvoconductos, exigimos que se acercaran a visitarnos, exigimos que vieran nuestra situación de deterioro, exigimos que vieran lo que estaba haciendo el régimen contra nosotros, denunciamos la presencia de armas a lo largo y alrededor del recinto diplomático, denunciamos que se nos prohibían las visitas a nuestros familiares y a nuestros seres queridos, constataron la represión que había y la persecución que había fuera de esa sede diplomática y en el momento más álgido con los más de 2.000 presos políticos, en el momento más duro, en aquel momento de la represión. Pero por nuestro lado, digamos, del cuerpo diplomático solo recibimos silencio. La frustración y la inoperatividad llevaron a una inacción sin precedentes por parte de la diplomacia acreditada en Venezuela, que al final es tan inédita como este asedio que vivió una sede diplomática que no tiene otro momento en la historia reciente de América Latina. No ha existido un asedio de tal magnitud, con tal intensidad. Por eso es que yo creo, y esa es parte de la reflexión que hacemos acá, estando, como decía Magalí, en este milagro de estar aquí, gracias a la determinación de muchos y el coraje de muchos, es que la diplomacia necesita ser valiente, no silente. Y esa creo que es la gran lección que nos queda a nosotros acá. La diplomacia tiene que ayudar, necesita ayudar, no ser una sombra, no callarnos. Por eso es que al final, insisto, frente a un régimen criminal, solo una diplomacia fuerte puede detener, a través de emplear múltiples herramientas, puede detener lo que está pasando hoy en Venezuela. Y creo que la gran lección que deja en nuestro caso es que la diplomacia tiene que dejar de llegar cuando es muy tarde. Por eso es que al final de cuentas, ayer lo conversamos con el secretario Rubio, el rol de Estados Unidos y su diplomacia, que tiene un componente de fortaleza muy importante, hizo la diferencia en el éxito de nuestra operación y así se lo transmitimos. Y por eso también es muy importante que los venezolanos sepan que nosotros seguiremos trabajando coordinadamente con esta administración y así también con otros aliados a través de nuestras áreas de trabajo, cada uno en lo que hace, y también a través del liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Sepan los venezolanos que nosotros ahora es que tenemos trabajo por delante y no vamos a descansar hasta que logremos la libertad de Venezuela. Nosotros estamos convencidos de que nuestra libertad hoy no es un regalo, más bien es un compromiso y es una responsabilidad. Y lo es porque nuestra libertad hoy no es una libertad plena hasta que liberemos a todos los que hoy están injustamente secuestrados en el país y por supuesto al país, a Venezuela. Insisto, hoy sabemos que solo una diplomacia fuerte y decidida que presione efectivamente al régimen es lo único que los hará ceder y es lo que nos permitirá alcanzar
la transición. Culmino diciendo que para nosotros recuperar a Venezuela su libertad es también, entre muchas cosas, tener una diplomacia que diga sí en voz alta a quien lo necesite, a diferencia del no que tantos nos dijeron a nosotros. Gracias. Ahora, Omar. 11 de la mañana, 20 minutos. Ahí está entonces la declaración de los líderes opositores que están desde Washington, que fueron liberados después de estar asilados en la Embajada de Argentina, justamente en Venezuela, y han dado declaraciones muy fuertes. Andrés. Piden una diplomacia fuerte, dicen que la clave está en la libertad del país y que ellos no se detendrán hasta que su país no vuelva a ser un país libre. Aquí estábamos viendo a Magalí Meda y a Pedro Urrucho hablando, y ellos estaban relatando todo lo que sucedió durante ese año y 5 meses que estuvieron allí encerrados y asediados en la embajada de Argentina, en Caracas, perdón, Pablo. Y lo que hicieron fueron bastantes pronunciamientos en contra del régimen, y ellos no se echan para atrás, siguen con su mismo discurso que han tenido desde que estaban trabajando con María Corina Machado. Y bueno, esto es lo que tenemos, esto está sucediendo a esta hora, a las 11:21 de la mañana hora Colombia y 12:21 hora Washington, porque ellos están en este momento allí en un hotel en Washington, Pablo. Dicen que lo que pasa en Venezuela es terrorismo de Estado, que necesitan una diplomacia fuerte, que el éxito de la operación justamente Guacamayas fue que no fue una operación convencional. Dicen que les prohibían las visitas, dicen que la diplomacia tiene que ser valiente, no siliente, y dicen que solo la diplomacia fuerte puede detener lo que está pasando en este momento en Venezuela. Sí, Pablo, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Magalí, y es que le decía a la audiencia que se imaginaran estar 1 año y 5 meses tratando de abrir el grifo de su casa y que no saliera absolutamente nada de agua. También que pasaban hambre, que pasaban malos momentos, y como les decíamos es que ellos tuvieron cortes de todo, de luz, de agua, de alimentos, estaban prácticamente en una prisión, en una cárcel, por más que estuvieran en una sede diplomática. Y bueno, sobre este tema también se refirió ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y pidió la libertad para Venezuela y condenó lo que sucedió ayer con el opositor Juan Pablo Guanipa. Pues Andrés, mucha atención porque tengo en línea a Antonio Ledesma, que nos atiende en este momento en Noticias Caracol en Vivo, entonces le agradezco mucho su compañía, Andrés. Un gusto como siempre, Pablo, y seguiremos pendientes de esta noticia. Continúa la tensión en Venezuela a pocas horas de las elecciones regionales que se van a dar en este país. Y a pocas horas de estas elecciones regionales, ustedes saben, fue detenido el líder opositor Juan Pablo Guanipa, pero se están documentando en este momento más de 70 detenciones. Si hay una voz autorizada para hablar desde la oposición, estamos hablando del exalcalde de Caracas, pero también abogado, exmiembro de la Cámara de Diputados de Venezuela, líder opositor, Antonio Ledesma, que nos acompaña hasta ahora aquí en Noticias Caracol en Vivo. Antonio Ledesma, gracias por estar hasta ahora con nosotros. No, gracias a ti, Pablo, y a la cadena Caracol por esta oportunidad de ventilar de nuevo la situación de Venezuela, la esperanza que tenemos los venezolanos de que esta dictadura va a caer lo más pronto posible. Se acercan estas elecciones regionales que para muchos son un fraude en Venezuela, y justamente a pocas horas de estas elecciones capturan a Juan Pablo Guanipa. ¿Cuál es su primera reacción frente a esto? Bueno, este es un régimen que se está cayendo a pedazos y cree que puede detener o retrasar ese desplome capturando a líderes como Juan Pablo Guanipa, o recrudeciendo el terrorismo de Estado, porque lo que viene aplicando Maduro y su carnal, que es el instrumentista de las torturas, de las detenciones arbitrarias, el que lleva adelante todo el proceso de desapariciones forzosas, de ejecuciones extrajudiciales, es Diosdado Cabello. Lo que va a ocurrir el domingo va a ser un paro cívico moralizador de un pueblo que le va a dar la espalda otra vez a la dictadura. Y lo va a hacer cívicamente, sin emular prácticas que estén relacionadas con la violencia, ni asumiendo posiciones estridentes, por el contrario, con un civismo que llama poderosamente la atención, porque lo protagoniza un pueblo que es asediado continuamente por una brutal dictadura como esta que lidera Nicolás Maduro.
La oposición, María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, antes de ser capturado, y muchos líderes opositores habían hecho un llamado para abstenerse de votar en estas elecciones regionales. Y según cifras, desde la oposición se estima que cerca del 85% de la población no saldrá a las urnas. Sí, esas son las mismas investigaciones que vaticinaron el categórico triunfo que obtuvimos el pasado 28 de julio. Son los mismos sondeos que ya nos daban una idea de cómo iba a ser el comportamiento de los venezolanos en aquel memorable 22 de octubre del año 2023, cuando hicimos las primarias contra viento y marea, y en esa consulta popular los venezolanos ungimos a María Corina Machado como nuestra líder de la resistencia, y seguidamente apoyamos mayoritariamente a Edmundo González como nuestro presidente electo. Por lo tanto, cuando uno escucha a este dictadorzuelo de Diosdado decir que Juan Pablo Guanipa cargaba explosivos, carga armas de fuego, cada ladrón juzga por su condición. Es el que hizo, el que participó en 2 golpes de Estado, como Diosdado Cabello, el que está grabado en redes sociales, y si no me creen, busquen redes sociales, que cuando él estaba detenido por ser propiciador de un movimiento golpista, confiesa que le colocaron en las sillas de en las patas de una silla plástica a su hijito de 1 o 2 años para que ingresara a la cárcel explosivo C4. De allí que lo que ellos hacen se los pretenden endilgar a los demás, cuando bien se sabe que, por ejemplo, la fuga de las guacamayas no fue menester usar ni siquiera un solo disparo. De allí que se hizo de manera limpia, como lo estamos haciendo los venezolanos, y muy pronto los venezolanos vamos a tener razones para reencontrarnos y festejar la reconquista de la libertad de Venezuela. Señor Antonio Ledesma, una vez es capturado Juan Pablo Guanipa, él publica un video, o su equipo de comunicaciones publican un video, porque al parecer él sospechaba esto que podía pasar, esta captura. Vamos a ver una parte muy corta de este video y reaccionamos ante esto que dice Juan Pablo Guanipa. Escuchemos. Queridos hermanos, si están viendo este video es porque he sido detenido, secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Esta es una lucha que ha sido difícil, compleja, porque nos estamos enfrentando a un régimen autoritario que ha decidido mantenerse en el poder a pesar de la impresionante manifestación de voluntad popular que dio el pueblo venezolano el día 28 de julio. Qué grande es el pueblo venezolano, qué grandes somos los venezolanos. 25 años. En ese mensaje él dice que se considera secuestrado y lo publica justamente después de ser capturado, porque ya lo tenía listo en sus redes. Él sospechaba, al parecer, Antonio Ledesma, que iba a ser capturado. Es que todos los que están declarados en lucha de resistencia están en la lista negra de la dictadura para ser objeto o víctimas de la sórdida operación Tuntún, que tanto publicita Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. De allí que esto hace de Juan Pablo Guanipa un ciudadano con una moral multiplicada y con un coraje realmente digno de exaltar, porque él estaba consciente que podía llegar ese momento. Tanto estaba consciente del riesgo que estaba asumiendo, que ya tenía un mensaje grabado, que ya había hablado con sus hijos. Recordemos que Juan Pablo Guanipa enviudó hace 1 año, su esposa Begoña lamentablemente perdió la vida y ha quedado al frente de unos muchachos que hoy tienen a su padre como un verdadero héroe. De allí que estas amenazas del régimen son constantes, la persecución, y ya se habla incluso, permíteme decírtelo, que tienen montadas algunas operaciones de extracción de quienes estamos en el destierro. De allí que los gobiernos donde haya venezolanos, sobre todo líderes de la resistencia de la oposición, que estén pendientes, porque las garras de la dictadura pretenden extenderse hasta otros territorios donde haya cualquier líder de la oposición declarado en resistencia, y quizás continuando la operación malvada que llevaron adelante en Chile, cuando una operación dirigida por Diosdado Cabello y el teniente coronel Granco secuestraron y ejecutaron al teniente Ojeda. Es decir, que en Chile, exactamente, y es decir que ustedes, los líderes opositores que tuvieron que salir en el exilio, que tuvieron que huir de una dictadura, ¿podrían ser capturados o temen esto?
Bueno, yo constantemente por esta vía teléfono celular recibo amenazas. Estas amenazas están aquí bien resguardadas. Y comento porque me ha llegado en las primeras horas de este día esa información de un régimen que está atolondrado, desesperado, que es capaz de cometer o seguir cometiendo cualquier otra locura. Y entre esas locuras estaría el presupuesto de invadir o de transgredir los territorios, la soberanía de otros países, con la idea macabra de secuestrarnos o de secuestrar a quienes ellos consideren que están en la diana de sus fechorías. No solo es la captura de Juan Pablo Guanipa, él es un líder opositor y es muy visible, pero van más de 70 capturas en las últimas horas de líderes opositores, de ciudadanos, de personas, de colectivos allí en Venezuela, señor Antonio Ledesma. Es que lo que nosotros nos preguntamos, ¿qué más tiene que pasar en Venezuela para que la Corte Penal Internacional termine de dictar las medidas a las que hay lugar? Porque ya hay suficientes pruebas en los expedientes que ellos vienen manoseando y analizando desde hace ya unos cuantos años. La causa Venezuela se viene estructurando desde el año 2014. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, más de 8.400 seres humanos ejecutados por la vía extrajudicial, más de 22 presos políticos que han muerto en las cárceles, miles de venezolanos que están sometidos a una catástrofe humanitaria compleja. No porque lo diga yo, así lo definió y lo caracterizó la Organización de Naciones Unidas, y los informes que han presentado tanto en la ONU como en la Organización de Estados Americanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Grupo de Trabajo Independiente adscrito a la ONU, indican que Maduro comete de manera consecutiva un terrorismo de Estado. ¿Cuántos más tienen que morir en las cárceles? ¿Cuántos más tienen que ser torturados, como fue torturado Fernando Albán? ¿Cuántos más tienen que ser ajusticiados, acribillados, como acribillaron al inspector Oscar Pérez? ¿Cuántos estudiantes más tienen que morir luchando por la democracia que nunca llegaron a conocer? Por lo tanto, lo que está ocurriendo con el secuestro de Tomás Guanipa, la detención arbitraria de centenares de ciudadanos inocentes, tiene que merecer una atención por parte de la comunidad internacional y muy específicamente por la Corte Penal Internacional, por la Fiscalía adscrita a la Corte Penal Internacional, que puede tomar medidas ejemplarizantes para que todo el mundo se vea en el espejo de lo que le puede ocurrir a un dictador cuando perpetra crímenes de lesa humanidad. Dos preguntas finales. La primera, ¿qué opina usted de los opositores que están participando de estas elecciones regionales? Se lo pregunto, por ejemplo, por Enrique Capriles. Es un triste papel descender a este charco fraudulento de un régimen que se va a quedar con los crespos hechos y cree que con esta pirueta electoralista van a desdibujar lo que está en el imaginario de todos los venezolanos, que es la clamorosa victoria que nos corresponde defender, que son los votos que tenemos que defender, que son los votos que están muy bien plasmados en las miles de actas que a su vez están muy bien resguardadas en la bóveda del Banco Central de Panamá. De allí que aquí no se trata de que estemos atrapados en un falso dilema de votar o no votar. No, no se trata de abstencionismo, se trata de no avalar un episodio fraudulento con el cual el régimen pretende hacer ver que la oposición de Venezuela está dividida cuando estamos más unidos que nunca, sobre todo porque estamos apoyándonos en el liderazgo legítimo de la dupla que representan Edmundo González y María Corina Machado. Y una pregunta final, con la mano en el corazón, con la sinceridad con la que usted siempre habla, ¿usted cree que en algún momento Venezuela logre ser libre? Por supuesto, ya tenemos este preludio del vuelo de las guacamayas, y esta liberación no solamente implica haberle permitido a los 5 rehenes volver a ser libres, que es un derecho humano sagrado, sino que allí también está plasmada, está dibujada la libertad de toda Venezuela. Yo no le voy a decir que va a ser mañana o pasado mañana, pero estamos muy cerca de celebrar la libertad de Venezuela,
que también va a ser la libertad plena de Colombia, de Nicaragua, de Cuba, de Bolivia y de muchos otros pueblos que como nosotros quieren vivir en libertad. Pues exalcalde de Caracas, líder opositor, exdiputado, gracias por acompañarnos en este espacio en Noticias Caracol en Vivo. Gracias por estos minutos con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, y si quieren más información de lo que estamos haciendo pueden meterse en nuestra página web antonioledesma.net.